Hay promesas que se hacen con la ligereza de una pluma en el viento, y hay otras que se graban en el hueso con la tinta indeleble de la juventud. Yo tenía 16 años, y el fantasma que me persigue, que se sienta en el borde de mi cama a mis 81 años y me mira con esos ojos que ya no tienen cuerpo, es el de la muchacha que fui, clamándome cumplimiento. Me llamo Clara, y mi vida ha sido una eterna evasión de aquel juramento sellado una tarde de verano, bajo el sol implacable de nuestro pequeño pueblo, mientras el polvo se levantaba alrededor de nuestros pies descalzos. Las palabras exactas aún resuenan en mi cabeza, claras, sin el velo de la memoria. Nunca nos separaremos, Emilia. Nunca permitiremos que nadie decida nuestro futuro. Prometo que cuando tengamos 18 nos iremos de aquí, juntas, a la ciudad, a estudiar arte y a vivir de nuestra imaginación. Es una promesa de sangre, Clara. ¿Lo juras? Y yo, con el pulgar pinchado por una espina y la sangre mezclándose en un apretón de manos ritual, respondí: lo juro, y si alguna vez rompo esta promesa, que mi corazón se seque y mi vida pierda todo el color. Aquel día la hice como un juego, como un acto de rebeldía adolescente, pero ella, Emilia, con esa seriedad que solo los poetas poseen, la tomó como una profecía. Y esa es la diferencia entre nosotras. Ella vivió para honrar las palabras. Yo he vivido para olvidarlas. El gancho inmediato, la cuerda que tira de mi alma hasta hoy, es que yo sí tuve la oportunidad de irme, de cumplir la promesa. Pero justo un año después, a mis 17, conocí a Ricardo. Él no era el arte, ni la libertad bohemia que soñábamos. Ricardo era la seguridad, el futuro previsible, el hijo del notario, con un buen apellido y una casa que olía a estabilidad. Él me ofrecía un nido, mientras que Emilia solo me ofrecía alas. Y a esa edad, el nido parecía mucho más reconfortante que el vértigo del vuelo. Mi madre, una mujer práctica y temerosa, susurró al oído de mi ambición: una vida de artista es hambre y frío, Clara. Este hombre te ofrece un buen porvenir. ¿Vas a botarlo por una fantasía de tu amiga? Su voz era el eco de una sociedad que valoraba el matrimonio antes que el lienzo. Y yo, cobarde hasta la médula, cedí. No le dije a Emilia que me casaría. Fui posponiéndolo, alargando el secreto, sintiendo cómo la promesa se oxidaba en mi pecho. Cada vez que ella hablaba con fervor de los colores que pintaría en París o de las galerías que conquistaríamos, yo sonreía. Pero mi sonrisa era una máscara de yeso. La tensión psicológica de ese secreto me convirtió en una actriz, en mi propia vida. El verdadero quiebre emocional se dio el día que le conté. Fue 3 meses antes de mi boda. Nos encontramos en el río, nuestro lugar de siempre. Ella traía un cuaderno de bocetos lleno de vida. Yo traía un anillo de compromiso que pesaba como una piedra. Me caso, Emilia, con Ricardo, en otoño. Las palabras salieron sin aliento, como si estuvieran avergonzadas. Ella no gritó, no lloró, no me reprochó. Se quedó quieta, mirando el agua. Y esa quietud fue peor que cualquier tormenta. Bajó la mirada al río y soltó una frase que me desarmó por completo. Tú no has roto la promesa conmigo, Clara. Te la has roto a ti misma. Y luego, sin una lágrima, se levantó, me dejó su cuaderno de bocetos y se fue. No la volví a ver. No fue a mi boda. No respondió mis cartas. Desapareció de la vida y se convirtió, para mí, en el fantasma de la promesa rota. Su silencio, esa ausencia radical, fue el castigo más severo que pude haber imaginado. Y aquí estoy, 8 décadas después, con la certeza profunda de que mi vida, aunque cómoda, aunque llena de bienes materiales, carece de ese color que prometí buscar. Mi matrimonio con Ricardo fue tranquilo, predecible, seguro. Tuvimos 3 hijos, una casa grande con un jardín impecable, vacaciones anuales. La gente decía que yo era afortunada, y lo era, en la escala de valores del pueblo. Pero por las noches, al mirar el techo, sentía el vacío. Era el hueco que había dejado la parte de mí que amaba el riesgo, que soñaba con el caos creativo y la libertad total. Ese vacío se llenó con una melancolía sutil, una niebla emocional que nunca pude disipar. Cada vez que veía un lienzo en blanco, cada vez que olía pintura, la urgencia emocional de mi juventud me asaltaba.
y tenía que apartar la mirada rápidamente, temerosa de lo que mi corazón pudiera gritar. Y el gancho para el espectador es esta pregunta: ¿de qué sirve tener una vida perfecta si sientes que te has traicionado a ti misma? La comodidad se convirtió en mi prisión y la llave la tiré yo misma, el día que elegí la seguridad sobre el alma. Ahora, el fantasma de Emilia y mi propia juventud me recuerdan que mi vida no es mía, sino una versión cobarde de lo que pudo haber sido. Y la curiosidad me consume, incluso ahora. ¿A dónde se fue Emilia? ¿Cumplió ella el sueño que yo traicioné? ¿Y si lo hizo? ¿Me odia? Es esta duda la que me mantiene despierta, la anticipación de una respuesta que sé que nunca llegará, pero que sigo buscando en cada rostro que pasa por la calle. El desarrollo de una traición, sobre todo una traición a uno mismo, es un proceso lento, casi imperceptible, como la erosión de una roca. Al principio, después de la boda, intenté enterrar el recuerdo de Emilia bajo montones de vajilla nueva, compromisos sociales y la rutina meticulosa que Ricardo esperaba de mí. Me convertí en la esposa perfecta, la madre atenta, la anfitriona impecable, pero cada día se sentía como un fraude elegante. La vida de ama de casa, la vida que supuestamente me daría la seguridad, se sentía como un traje de lana áspera que me picaba constantemente, recordándome que no era mi piel, no era mi elección real. La tensión psicológica crecía en la forma de sueños recurrentes que me despertaban sudando frío. En ellos, Emilia y yo corríamos por un campo infinito, pero cuando yo intentaba alcanzarla, mis pies se hundían en una melaza espesa, la melaza de mis responsabilidades autoimpuestas, el peso de las expectativas del pueblo y la casa grande. El despertar era siempre una puñalada. La casa perfecta estaba allí, pero el color se había ido, sustituido por el gris funcional de la respetabilidad. Yo había canjeado la promesa por una comodidad sin alma y el precio se pagaba a plazos, con mi alegría. El primer gran despertar, el momento en que la verdad se asomó por una rendija, ocurrió una tarde, unos 10 años después. Ricardo, en un gesto que supongo era de afecto, me había regalado un pequeño caballete y algunas pinturas de buena calidad. Un gesto bien intencionado para que yo tuviera un pasatiempo, algo que llenara mis horas. Él no sabía que para mí, pintar no era un hobby, era la médula de la promesa, el aire que me habían enseñado a respirar. Me senté en el jardín, intenté pintar un ramo de rosas que él había cortado, pero la mano me temblaba. No por falta de habilidad, porque yo recordaba la técnica. Temblaba por una oleada de culpa tan fuerte, una vergüenza tan profunda por mi abandono, que me impedía sostener el pincel con firmeza. El color amarillo que intentaba mezclar, un color que debía ser sol y vida, se veía opaco, muerto, como si mi propia infelicidad lo hubiera contaminado. Cerré los ojos y recordé la vivacidad y la audacia con la que Emilia usaba ese mismo amarillo, un amarillo que gritaba alegría y rebeldía. Yo ya no sabía cómo usar ese color. Había vendido mi paleta por un tono mucho más seguro, el beige de la conformidad social. Tiré el pincel al suelo. La pintura se derramó en la tierra y me quedé allí, sentada, sintiendo que la sangre de mi promesa rota manchaba ese jardín tan ordenado. Fue la primera revelación progresiva. Mi traición no solo me quitó la posibilidad de ser artista, me quitó la capacidad de sentir la emoción pura y desbordada que el arte requería. Mi vida se había vuelto aséptica por elección. La vulnerabilidad humana se manifiesta en la necesidad desesperada de saber. Mi crisis personal fue silenciosa y se incubó durante años, hasta que mis hijos crecieron y se fueron de casa. El nido se vació y la niebla de la melancolía se hizo densa, ineludible. Sin las obligaciones diarias para distraerme, tuve que enfrentarme al fantasma de Emilia directamente. Fue entonces que di el primer giro narrativo real en mis 70 y tantos años. Empecé a buscarla. Usé mi tiempo libre y el dinero que Ricardo me dejaba para mis caprichos, para contratar detectives discretos. No buscaba forzar un encuentro al principio. Solo quería saber si ella estaba bien, si había sido feliz. Meses de espera, la anticipación creciendo con cada llamada telefónica a la oficina del detective. El hombre, un profesional sin emociones, finalmente me dio un informe que sentí como un relámpago en el pecho.
Emilia había llegado a la capital, había vivido en un barrio humilde, pero, para mi asombro y mi pena, había triunfado. Se había convertido en una pintora reconocida, con exposiciones en Europa y críticas elogiosas. Su estilo era vibrante, audaz, todo lo que yo había reprimido. El informe incluía una fotografía reciente. Allí estaba ella, una mujer hermosa, con el pelo blanco y corto, los ojos brillantes, arrugas que parecían marcas de risa, no de pesar. Se la veía libre. Ver esa foto, esa prueba irrefutable de que el sueño era posible y que yo había sido la única desertora, fue una puñalada doble. Primero, la alegría de que ella lo había logrado. Segundo, el dolor lacerante de mi propia cobardía. Ella había cumplido nuestra promesa. Yo había sido el lastre. La tensión se elevó al máximo. Quise contactarla. Escribí carta tras carta, rompiéndolas todas en pedazos pequeños que tiraba por el retrete. ¿Qué le diría? ¿Cómo se comienza un perdón o una explicación después de medio siglo? Mi duda interna era atroz. ¿Merecía yo su perdón? ¿O su desprecio era el pago justo por mi traición? Me convencí de que si ella era feliz, mi aparición solo serviría para enturbiar su paz con el fantasma del pasado. Mantuve el silencio. Y ese silencio fue, nuevamente, mi penitencia autoimpuesta. Era la continuación de mi cobardía, disfrazada de respeto por su felicidad. La vida continuó su curso monótono, teñida por el conocimiento secreto de la libertad triunfante de Emilia. Un conocimiento que era mi más íntimo tormento y mi única fuente de color. El fantasma de la promesa se volvió más corpóreo. Se materializó en cada elogio que oía sobre algún artista, en cada reseña de exposiciones en revistas que compraba a escondidas y guardaba bajo llave. Ricardo, en su ceguera cómoda, nunca notó mi obsesión secreta. Él seguía absorto en sus papeles de notario y en la previsibilidad de su mundo. Para él, yo era su esposa, Clara, la mujer que siempre eligió la sensatez. Y yo seguía interpretando ese papel con una convicción desgarradora. El problema es que al interpretar a alguien que no eres, con el tiempo, olvidas quién eras realmente. Me preguntaba constantemente, ¿qué colores amaba Clara? ¿Qué música la hacía bailar? Solo recordaba los gustos de la señora de Ricardo, una mujer moldeada por la ausencia de riesgo. Y esa era la revelación más terrible de todas. Había dejado de existir para convertirme en una función. Los años pasaron. La vejez nos alcanzó con esa crueldad silenciosa. Ricardo enfermó y yo lo cuidé con la misma dedicación impecable con la que había llevado la casa y criado a los hijos. No era amor apasionado, era un sentido del deber inquebrantable, una forma de compensar mi propia falta de pasión en la vida. Su muerte, hace 10 años, fue un vacío. Pero no un vacío de amor romántico, sino un vacío de propósito funcional. De pronto, la estructura que me definía se derrumbó. Ya no era la esposa de nadie, era simplemente Clara. Y Clara, la verdadera, no sabía qué hacer con la libertad que Ricardo, sin querer, me había devuelto. Fue una explosión emocional sutil, una lenta descompresión que me dejó mareada. Tuve la oportunidad de vender la casa, mudarme, viajar, hacer todo lo que la promesa me había impedido hacer a los 18. Pero la inercia de la comodidad es un peso casi imposible de levantar. Estaba acostumbrada a la jaula y las alas se habían atrofiado. Me di cuenta de que la cobardía que me hizo traicionar a Emilia a los 17 era la misma que me inmovilizaba a los 70. El catalizador llegó en forma de un objeto simple. Estaba vaciando un viejo baúl, una tarea que había pospuesto por años. En el fondo, bajo sábanas de lino bordadas y recuerdos de bebé, encontré el cuaderno de bocetos que Emilia me había dejado en el río, el día que rompí el juramento. Estaba intacto, el papel amarillento por el tiempo, pero los trazos, perfectos. Lo abrí con manos temblorosas. Los primeros bocetos eran de nuestro pueblo, llenos de una vida que yo ya no veía. Al llegar a la última página, que había visto fugazmente hace medio siglo, encontré algo nuevo, algo que no había estado allí antes. Un boceto de un girasol inmenso, dibujado con carbón, y debajo
Una frase escrita con la letra redonda y firme de una niña de 16 años, pero con una madurez que me heló la sangre. La vida es larga, Clara. Algún día la promesa se cumplirá, no importa la forma. Esperaré. Sentí un nudo en la garganta. Esa frase, ese gatillo mental de esperanza suspendida, era su testamento para mí. No era un reproche, era una profecía. Ella sabía, con la clarividencia de la juventud, que yo me perdería, pero que mi corazón, eventualmente, intentaría encontrar el camino de regreso. Esa tarde, la reflexión madura me golpeó como un relámpago. Comprendí que la promesa no era solo sobre irnos juntas, sino sobre vivir con el corazón, sin miedo al juicio o a la inestabilidad. Y yo no había hecho ninguna de las dos cosas. La vergüenza se transformó en una necesidad urgente de redención. No podía recuperar el tiempo perdido, pero sí podía honrar la esencia de aquel juramento. A mis 70 años, decidí que era hora de sembrar algo de arte en la ceniza que había dejado mi vida. No para ser famosa, sino para redimir mi alma. Me inscribí en clases de pintura en el Centro Cultural. La anticipación de cada clase era ahora mi única alegría, mi nuevo propósito funcional. Tenía miedo, un miedo profundo al ridículo, a la ineficiencia de mis manos viejas, pero el miedo era más tolerable que el vacío. En mi primera clase, al tocar el lienzo en blanco, la mano me tembló menos que aquella vez en el jardín. El color amarillo, aún pálido en mi paleta, me pareció un poco más brillante. La vejez me había quitado muchas cosas, pero me había dado una valentía tardía. Ya no tenía nada que perder, ni reputación que proteger. Solo quería encontrar el camino de regreso a la niña que hizo una promesa de sangre para que el fantasma de Emilia pudiera, por fin, descansar. La pintura se convirtió en mi terapia y en mi confesión silenciosa. Cada trazo en el lienzo era una disculpa que no podía pronunciar, una forma de reconectar con la parte de mí que había abandonado en aquel río. Mis compañeros de clase eran mucho más jóvenes, veinteañeros llenos de la misma ambición y el mismo fuego en los ojos que yo había tenido a los 16. Ellos me miraban con una mezcla de respeto por mi edad y extrañeza por la intensidad con la que yo atacaba el lienzo. No pintaba paisajes tranquilos o bodegones, pintaba memoria. Pintaba el sol de aquel verano de la promesa, el azul furioso del vestido que usaba Emilia, el color óxido del camino polvoriento que nos debía llevar a la libertad. Y cada vez que pintaba, sentía que estaba desmantelando capa a capa la mujer que había sido por obligación, revelando la estructura de la artista que había sido por vocación. La tensión psicológica ahora se centraba en un solo punto, la posibilidad de un encuentro. Yo sabía dónde vivía Emilia, gracias a los informes del detective. No era una dirección precisa, sino el barrio, la ciudad. Ella seguía en la capital, dirigiendo un taller de arte. La tentación de ir era una fiebre constante, pero mi miedo era mayor. ¿Y si ella me rechazaba? ¿Y si su desprecio confirmaba que mi vida había sido un desperdicio? La cobardía es un hábito difícil de romper. Me consolaba la idea de que, al menos, ella podía ver mi trabajo en las exposiciones de estudiantes, anónima, y saber que yo estaba intentando volver a casa. Pero, ¿era suficiente ese gesto mudo? ¿No era eso otra forma de evadir la confrontación real, la que requería vulnerabilidad humana? Un día, mi profesora de arte, una mujer joven y con una energía eléctrica, se acercó a mi caballete. Yo estaba pintando una escena muy personal, el momento exacto en que le mostraba a Ricardo el anillo, mientras Emilia esperaba en la distancia. Era una imagen cruda de mi traición. La profesora observó el lienzo y me miró a los ojos con esa franqueza que solo la gente joven se permite. Clara, este cuadro tiene una historia. Hay una urgencia emocional aquí, una especie de arrepentimiento profundo. Es bueno, pero no has terminado. Necesitas resolver este conflicto. ¿A quién le debes esta disculpa que estás pintando? Su pregunta, directa y sin adornos, me heló la sangre. Le mentí, por supuesto. Le dije que era una escena de una película antigua, pero la mentira sonó hueca incluso para mí. En ese momento, entendí que no podía seguir escondiéndome detrás de los lienzos. El arte, que debía ser mi escape, se había convertido en mi espejo más cruel. La redención no se ganaba con pinceladas. Se ganaba con un acto de valentía.
El giro narrativo llegó en forma de una invitación. Mi taller iba a participar en una exposición colectiva en una pequeña galería en la capital, la misma ciudad donde vivía Emilia. Era una exposición menor, pero yo sabía que era mi única oportunidad. La anticipación me consumía. Decidí que iría, pero no iría a esperarla. Iría a dejarle una señal, un gatillo mental que solo ella entendería. Elegí mi mejor cuadro, no la escena de la traición, sino una pieza que pinté inspirada en su cuaderno. Un girasol gigante, con la cabeza pesada e inclinada, pero cuyas semillas eran de un color amarillo eléctrico, casi irreal. Lo titulé simplemente Promesa. La noche antes de viajar, tuve una larga conversación con mi hija, Elena. Ya le había confesado mis errores financieros, pero nunca había tocado la fibra sensible de Emilia, mi primer amor y mi gran remordimiento. Le mostré la foto antigua de nosotras dos y le conté toda la historia de la promesa de sangre. Elena me escuchó con una paciencia infinita y al final, ella pronunció una frase de impacto que rompió mi última barrera de resistencia. Mamá, has pasado 50 años castigándote por haber elegido la seguridad. Dejas que la vergüenza decida por ti, una y otra vez. Ahora que no tienes nada que perder, no dejes que ese mismo miedo te robe la última oportunidad de ser honesta. Ve, y si ella no te perdona, al menos tú te habrás perdonado a ti misma por intentarlo. Su voz no era de reproche, sino de empatía, y en ese momento me sentí menos sola, como si ella también estuviera ayudándome a cumplir la promesa, no a los 16, sino a los 80. El viaje a la capital fue un borrón. Cada kilómetro era un paso atrás en el tiempo, y la duda interna regresaba como una ola. ¿Y si la encuentro? ¿Y si no la reconozco? ¿Y si ella me ignora? No llevaba una carta, no llevaba un plan, solo llevaba mi cuadro y la cicatriz abierta de mi pasado. Sabía que la redención no era un destino, sino el camino que estaba tomando. La revelación final del bloque fue esta. Yo no buscaba su perdón, buscaba el valor para pedirlo. Llegué a la galería con el corazón latiéndome en la garganta. El espacio era moderno, lleno de luz blanca, un contraste violento con la oscuridad cómoda de mi vida anterior. Mi cuadro, el girasol gigante titulado Promesa, ya estaba colgado en una pared secundaria. Lo miré y sentí que por fin había expuesto mi alma. No era una obra de arte técnica perfecta, pero estaba llena de esa urgencia emocional que mi profesora había notado. Era mi confesión. Recorrí la sala, fingiendo interés en las otras obras, pero mis ojos buscaban un solo rostro. La tensión psicológica era insoportable. Me había dicho que solo dejaría mi señal, pero ahora que estaba allí, la necesidad de verla era física, un dolor agudo en el pecho. Me detuve frente a una pintura. Era un retrato abstracto, lleno de capas y texturas, colores terrosos y destellos de un azul melancólico. Me atrajo con una fuerza magnética y al leer la placa, mi respiración se detuvo. Emilia Ruiz, Taller del Barrio. Ella estaba allí, en esa misma sala, en esa misma exposición. La anticipación se convirtió en pánico. Me sentía 16 años de nuevo, frágil y culpable. Me pregunté, ¿por qué no he visto su nombre en la lista de expositores? ¿Acaso el universo estaba forzando el encuentro que mi cobardía había evitado por décadas? Un momento después, sentí una presencia a mi lado, una voz madura, grave, pero con un matiz familiar que me hizo temblar. Es interesante, ¿no cree? El artista usó pigmentos naturales, casi como si estuviera intentando rescatar algo viejo, algo enterrado en la tierra. Me giré lentamente. Allí estaba, Emilia, pero no la de la fotografía fría del detective. Esta mujer era real, palpable. Sus arrugas eran más profundas, su cabello era de un blanco plateado deslumbrante, y sus ojos seguían teniendo el mismo fuego poético y penetrante de la muchacha que hizo una promesa de sangre. La miré y el aluvión de medio siglo de silencio se estrelló contra mí. La vulnerabilidad humana me invadió. No pude pronunciar su nombre, solo un susurro ahogado, un sonido que ni siquiera era una palabra. Ella me miró con calma, sin rastro de sorpresa, lo que me hizo sospechar que ya me había visto. Sus ojos se detuvieron en mi rostro, recorriendo cada línea de mi vejez.
sin juicio, solo con una curiosidad profunda. Me tomó unos segundos darme cuenta de que ella sabía quién era yo. Sus labios se curvaron en una sonrisa lenta, llena de una tristeza que era a la vez dulce y terrible. Y entonces pronunció una frase de impacto que fue como una absolución y un juicio al mismo tiempo. Clara, te ves como si hubieras estado buscando esto durante mucho tiempo. ¿Qué se siente haber tardado 50 años en encontrar el camino de regreso al amarillo? En ese instante, la revelación progresiva fue total. Ella no me había olvidado, me había esperado. Había visto mi desesperación en las pinceladas de mi girasol, que estaba a pocos metros. Había entendido el título Promesa sin necesidad de explicaciones. Le conté todo, allí mismo, en medio del murmullo de la galería. Le hablé de Ricardo, de la casa grande, de mi miedo al hambre y al frío, de la comodidad que me ahogó. Ella me escuchó sin interrumpir, como la amiga incondicional que siempre fue. No me reprochó el dinero, ni la casa. Su único lamento fue la pérdida de color en mi vida. No me traicionaste a mí, Clara, repitió, con esa sabiduría madura que ahora compartíamos. Te traicionaste a ti misma, y esa es la penitencia más larga. Mi duda interna se disipó. Su presencia era el perdón que yo necesitaba. Pero ella me dio un giro narrativo final y devastador. Ella no era la dueña del taller, solo estaba allí de paso, visitando a una antigua alumna. De hecho, ella se iba del país en 2 días. Había cumplido su sueño de juventud al pie de la letra, y ahora, ya mayor, había decidido mudarse a la costa para pintar el mar. Este encuentro era fugaz, una despedida, no una reunión. Y la lección que extraje de esa reflexión madura fue brutal. La vida te da segundas oportunidades, sí, pero no te garantiza el tiempo. Mi cobardía me había robado medio siglo, y ahora solo me quedaban 2 días. La urgencia emocional del momento era abrumadora. No había tiempo para la amistad que perdimos, solo para el cierre. El encuentro en la galería fue un relámpago que iluminó 50 años de oscuridad. 2 días. Ese era el plazo que la vida me daba para cerrar una herida que yo misma había infectado con mi miedo. A pesar de la inminente partida de Emilia, no hubo desesperación. Había una paz extraña y profunda, la paz de saber que, por fin, la verdad estaba sobre la mesa, sin excusas ni adornos. Los pasamos juntas. No fue suficiente para reconstruir la amistad juvenil, pero fue suficiente para honrar a las mujeres maduras en las que nos habíamos convertido. Caminamos por el parque, visitamos el taller de Emilia y por primera vez me mostró su estudio, un espacio caótico y vibrante, lleno del color que mi vida había evitado. Ella no necesitaba mi lástima por el tiempo que yo había desperdiciado. Ella me había perdonado hacía décadas, justo en el momento en que me dejó en el río. Su perdón era el entendimiento de que mi elección de Ricardo no fue por desamor hacia ella, sino por un profundo miedo a mí misma, a mi propia fuerza. En la última noche, sentadas en el balcón de su apartamento temporal, mirando las luces de la ciudad, tuve mi última y más importante revelación final. Le pregunté por qué había escrito esa frase. La vida es larga, Clara. Algún día, la promesa se cumplirá, no importa la forma. Esperaré, en aquel cuaderno. Ella sonrió y me tomó la mano. Esa mano que ahora era tan vieja como la mía. Esa promesa no era sobre el arte, ni sobre la ciudad, Clara. Era sobre la honestidad. Yo sabía que tú, para ser verdaderamente feliz, tenías que ser artista. Si no lo eras a los 18, el universo te obligaría a hacerlo a los 70 o a los 80. El camino sería más largo, más duro, pero el alma siempre reclama lo que es suyo. Yo esperé no por una amiga, sino por la mujer que sabíamos que ibas a ser. Y mira, aquí estás, con canas, con arrugas, pero con el olor a pintura fresca en la piel. Su reflexión me dejó sin aliento. Comprendí que su vida había sido su obra maestra, y mi vida, con todos mis errores, había sido su prueba de que el arte de vivir, al final, siempre vence a la cobardía. Mi traición no le había quitado el sueño, solo me lo había robado a mí. A la mañana siguiente, me despedí de ella en el aeropuerto. No hubo llanto, hubo una quietud cargada de afecto. Me dio un último abrazo, largo y firme,
El abrazo de la niña de 16 años que se encuentra con la anciana que cumplió el juramento. Y me hizo una última petición, con un brillo juguetón en los ojos. Sigue pintando, Clara. No para mí, sino para ti. Y la próxima vez que te enamores de un color, no lo dejes ir. La conclusión coherente y satisfactoria no es que recuperé a mi amiga, sino que me recuperé a mí misma. Volví a mi pueblo, a mi casa, pero la casa ya no se sentía como una prisión. Vendí las cosas que no me importaban, liberando espacio para caballetes, lienzos y tubos de pintura. No me volví rica ni famosa. Sigo siendo la anciana excéntrica que huele a aguarrás y tiene los dedos manchados. Pero el fantasma de la promesa ya no me persigue. Ahora me acompaña. Es mi musa. Mi vida tiene color, no el beige de la conformidad, sino el amarillo vibrante de una redención tardía. Me sentí 16 años al hacer la promesa, y me siento 16 al cumplirla. El verdadero aprendizaje profundo es que la única fortuna que importa es la paz con uno mismo, y que no hay edad para la valentía. Mi vida, aunque llena de errores, tuvo un final redentor. Y ahora, al mirar mis lienzos llenos de vida, el corazón ya no se siente seco. La promesa que hice a los 16 no se cumplió al huir, sino al atreverme, a los 81, a pintar el amarillo que siempre debió ser.